Pongamos Marquito conversando. Bueno, bienvenidas y bienvenidos a a este Shabbat, en donde podemos abrir, Señor, nuestra voz delante de ti, y que todo lo que tú nos concedes a través del Shabbat sea nuevamente ese despertar, y que, al igual que en los cielos, podamos completar, Señor, esta semana de tu victoria. Bendigo, Padre, a, a ese Dios soberano que siempre está vigilando desde esa torre, que desde ese huerto santo siempre está llevando a su pueblo, a sus hijos, y separando, Señor, lo que pertenece a cada lugar. Pero siempre estarán tus ojos velando, vigilando, siendo centinelas de ese huerto cerrado, de esa novia y de ese lagar santo que tú has construido. En el nombre de Cristo Jesús, la bendición, porque el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, la semilla de David, ese nuevamente nos concede su fruto, nos concede su pan. Y Padre, lo que nosotros vivimos en tu fe, eso, Señor, nos ayuda a levantar nuestras manos. Y Padre, lo que vemos, lo que ven nuestros ojos, pues en cambio sea siempre la oportunidad de bendecir esta tierra. Lo que miran nuestros ojos, Señor, sea la oportunidad de caminar sobre esta tierra, llevando tu evangelio. Y como hoy, como siempre, Señor, en lugar de dar nuestras tristezas, demos siempre una mano levantada. En lugar, Señor, de dar nuestras plagas, demos, Dios de los cielos, en cambio, siempre esa mano extendida que nos extiende, Señor, y que nos hace cubrir, nos hace danzar, nos hace gozarnos, nos hace, Señor, ser como esos niños que nos podemos acercar a ti, nos permite ser humildes, como esa mujer, Señor, que busca tu campamento, nos hace ser virtuosos, pelear esa buena batalla, Padre, como aquel, Señor, que siempre está poniendo a los enemigos bajo los pies, pero por sobre todas las cosas, porque su lámpara, Padre, esté encendida. Y hoy, Señor, es el día de que podamos, a través de tu Espíritu, encender y cambiar ese fuego, Padre, porque en lugar de ese fuego extraño, pues llevemos el fuego santo. En lugar, Señor, de una casa, de una administración de una casa a la manera humana, Señor, llevemos siempre en el nombre de Cristo Jesús a la casa de nuestro Dios, en nuestra sabiduría, en nuestro entendimiento, Señor, por las cosas que nos quieren hundir, pues en el nombre de Cristo Jesús tengamos nuestra diestra para poder levantar, por las cosas que se quieren destruir, levantar, Señor, nuestra mano, por las cosas que tú estás edificando, Dios, y lo que ven nuestros ojos, bendito seas, porque en cambio nuestro corazón siempre lo verás tú, y ese, Señor, verás a través de la sangre de Cristo. Lo ves, Señor, a través de lo que nos das, lo ves a través de tu incienso, porque no has dejado de trabajar, lo ves a través de tu fuego, Señor, porque sigues encendiendo, y lo ves, Señor, incluso a través del fuego, lo vemos a través del fuego, Padre, que ese que no se apagará, ese que será eterno, pero en cambio, así como ese fuego es eterno, Señor, para la maldad, el pecado, para Satanás, para sus enemigos, Dios bendito, en cambio, el reino de Dios y su justicia, siempre, Señor, como en los cielos, traerá agua de vida, traerá palabras de sabiduría, palabras y acciones de sabiduría, Dios de los cielos, en lugar y en ese lugar, en el lugar de tu nombre, en el lugar de tu casa, en el lugar, Señor, de tu corazón, en el lugar de tu altar, en el lugar de tu intimidad, en el lugar de tu suco, Dios de los cielos, en el nombre de Cristo Jesús, siempre estará rebosando ese alimento, ese pan del cielo, esa palabra que sale de nuestra boca, Señor, eso que huele agradable, ese aroma agradable, porque ya no es un sacrificio, Dios, ni ha sido, sino que siempre será en el nombre de Cristo Jesús palabras de vida eterna. Y por eso bendígase, Señor, lo que hace tu diestra, lo que hablan nuestras manos, lo que ha edificado nuestra casa y lo que ha sido pan, Padre, de esa siembra y de esa cosecha. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Allá en el baño, mi príncipe, ya, ya es hora de que usted se pare de ese lugar y vaya al baño. Bien, bienvenidos nuevamente, buenas noches. Hoy es Shabbat y el próximo día jueves en la tarde es el día 23 de ese día especial que no sé si coincide con el Hanukkah, pero que lo que sí coincide con este mes, con esta temporada de aguas, con esta temporada de invierno y, y sobre todo con hombres y mujeres
sabios, con hombres y mujeres que lleven un trabajo, lleven el reino de Dios y su justicia. Así que todo eso medido a través de nuestras palabras, y nuestras palabras siempre a través de nuestras acciones. Y eso es lo que estábamos viendo, estábamos comentando de la mujer sabia y de la mujer trabajadora y de la mujer perezosa también. Si tienen alguna pregunta o si no, para empezar, ¿cómo, ¿cómo les fue esta semana? ¿Cómo nos ha ido esta semana de orar justamente contra esa pereza, contra esa negligencia, contra ese olor desagradable? Y claro, ¿cuál era el concepto, cuál es el concepto de pereza que tiene usted y cuál es el concepto que Dios nos da de pereza? Eso, ¿cuál es el concepto de Dios de pereza que le llama la atención? ¿O cuál es el concepto que usted tenía? Porque eso es lo que estamos orando, eso es lo que eh, tenemos que expresarlo con nuestra vida, con nuestras acciones y con nuestro cristianismo en especial, porque qué tanto tenemos que hacerle despertar a esa iglesia que no solo está afuera, sino está en nosotros de esa pereza y de ese letargo. Así que, ¿qué es, qué es la pereza? ¿Cuál es el concepto fuerte de Dios que a usted ha visto en la Biblia, que haya descubierto, y su concepto anterior o actual de pereza? ¿Quién quiere, quién quiere empezar? La pereza es trabajar para la izquierda. Ah, interesante. Pereza es, para ti, pereza es trabajar para la izquierda. Y Pereza es no edificar, Marquito. pereza, pereza edifica, pero el problema es que edifica la destrucción, pero la pereza edifica, edifica, edifica. Y por eso Dios les decía, son los mejores constructores, pero no tienen fundamento. Entonces es tiempo, si ves, es tiempo de construcción, es tiempo de pereza, es tiempo de cimientos. Tal vez, Vero, tu concepto, tu apreciación personal de pereza. A ver, para mí la pereza es, como dijo el Sergio, es trabajar para la izquierda, pero también el trabajar con afán, o sea, el más allá de trabajo es como que me afano. Afanarse. Muy bien. Y Gis, ¿cuál es tu concepto de pereza? Ahora le vamos a dar duro a Sí, la de pereza. pereza, a ver, Marquito, sí, como usted, a ver, pereza, sí, claro, claro, estar tal vez no muy dedicado a las cosas de Dios, ¿no? Más bien uno puede estar afanado en otras cosas, pero no está buscando del reino de Dios, ¿será? Es que muchas personas trabajan para el reino de Dios, pero trabajan con pereza. Mm. Entonces, la pereza se prueba también. No era Hay la que falta de identidad, la falta de identidad. puede ser también. La pereza se prueba, la pereza se percibe. Y tu concepto, y el concepto de Dios, algún concepto de Dios que hayas visto en la Biblia de pereza, ¿qué es la pereza para Dios? Me preguntó a mí, Falta de, Marquito. falta de Sí, sabiduría, Gis, Marquito. falta de sabiduría. Interesante. Falta de sabiduría, puede que sí. A pesar que hasta la sabiduría, falta de sabiduría, falta de sabiduría. ¿Y cuál es la compensación? ¿Dónde usted mide la sabiduría? ¿Dónde se mide la sabiduría para ver si falta de sabiduría? En Y el estaba pensando gusto. en el gusto, porque estaba pensando hasta Satanás es bastante sabio, que digamos, En el pe- pan. pero su gusto no está tan bueno, exactamente. Jimena, para usted, dígame, ¿qué opina usted? Justamente es la falsa sabiduría, la pereza es una falsa sabiduría y un trabajo con afán, pero con mal gusto.
me parece bastante puntual esa situación. ¿Sí? Así que, Nancy, ¿qué es la pereza? ¿Qué opina usted? Aló, ¿sí me Sí, Nancy, le escuchan? escucho. ¿Qué opina usted? ¿Qué para usted es la pereza? Sí, la pereza puede ser como mecedora de ollas por tantos afanes y molesta a la familia. Nunca está tranquila. Me siento. Sí, perfecto. ¿Y un concepto de Dios que le haya, algún pasaje de la Biblia que le haya llamado la atención de la pereza? Mira a la hormiga o perezoso. Mm, y Esa es de la atención. Proverbios. y Proverbios claro, 20. ¿y por qué, y por qué la hormiga es, Porque siempre está trabajando eh, y no le mm, coge de nuevo las cosas, o sea, como que tiene al proveedor. eh, pero algo importante sabe la hormiga? El tiempo, El tiempo. Ah, muy, cuando muy bien. Entonces, entonces, Claro. entonces el trabajo y el tiempo y el trabajo también. Pero chévere. Lina, ¿qué opina? ¿Qué para usted es la pereza? Es dejar de ser hija. Es dejar de ser hija. Y el momento que deja de ser hija, mezcla el ser hija con otra cosa. Mm, de acuerdo, me parece muy, muy bien. Rocío, dígame usted, ¿qué es para usted la pereza? ¿Y qué le ha llamado la atención de Dios? La pereza porque huele mal. ¿Sí me escucha, Marquita? Claro, pero sí, la pereza siempre huele mal. Y cuando yo huelo mal, ¿qué pasa? Los otros también me huelen mal los otros. Eso. Yo huelo mal porque, a ver, los otros me huelen mal y yo les huelo mal a los otros. Entonces, veo mal olor y me ven el mal olor. Es buscar las costuras, digo. Pero gracias, Rocío. Si quiere algo acotar, si quiere algo mencionar. ¿Perdón? ¿Alguna cosa que quiera añadir? Ay, no. Ya, muchas ¿Aló? gracias. Sí, le escucho. Ahora le he escuchado súper bien. Marcela, la pereza, ¿qué opina usted? Buenas tardes, Marquito. Recién me entré. Bienvenida. La pereza también puede ser el mal gusto. Ya, el mal gusto, correcto. ¿Y qué es para usted la pereza? O sea, la pereza es cuando, eh, bueno, realmente no, la pereza se relaciona no sé, con el mal gusto, con lo, ¿qué más? No sé, a ver. ¿Con Ay, no sé cuál ya más. lo relaciona? ¿Sí lo relaciona usted? Parar con el al lado ¿Ya? contrario. Entonces, mire, por eso, como decíamos, la pereza, la sabiduría y el mal gusto son tres cosas que nosotros vamos a encontrar en toda la Biblia y son tres cosas a las que apunta Cristo Jesús. Pero Cristo Jesús mismo da la solución y por eso hoy eh, vamos a hacer solamente una similitud. Eh, Marcos capítulo 12. Esto es cuestión de que
Marcos 12:36. ¿Es cuestión de qué? ¿De espíritu o de semilla? Es cuestión de espíritu. Muchas gracias. Es cuestión de espíritu. ¿De qué más es cuestión? De posicionamiento en la palabra. Es cuestión de tomar posición, ¿ya? De ser hijos. Es cuestión de sus hijos. ¿De qué más? De diestra. Es cuestión de diestra. Cuestión de arado y de ser novios y novias huerto cerrado. Claro. Ajá. Entonces es cuestión de espíritu, ¿verdad? Entonces, todo lo centra Cristo Jesús, incluso lo dice. David mismo dijo por el Espíritu Santo, el Señor dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos debajo de tus pies. Esto es cuestión de espíritu. ¿Y qué es cuestión de espíritu? ¿Qué es el espíritu? Es cuestión de qué? De un mover. Es cuestión de un mover, gracias. ¿De qué De más? escuchar también. Es cuestión de un escuchar, de un plantarse. De separar. Es cuestión de separar. Y es cuestión y es cuestión de luz. Es cuestión de las lámparas. Entonces, Las lámparas de encendido. entonces y allá era donde íbamos, a Proverbios, ¿verdad? Vamos a Proverbios. Proverbios 31. Dice, (31:17), así que ella se ciñe de fuerza y fortalece sus brazos. Y el 18 nota que su ganancia es buena. No se apaga de noche su lámpara. Entonces, esto es bastante decidor. Porque, ¿cuál es el gusto de esta mujer? 31:18. Si tiene versiones, por favor. Sergio creo que tenía la versión que cambiaba por... No es un asunto de notar, porque aquí yo tengo mi versión, nota que su ganancia es buena. ¿Cómo nota una mujer que su ganancia? Gustó, dice, ciñó sus lomos de fortaleza y esforzó sus brazos. Gustó que era buena su granjería, su lámpara no se apagó de noche. Su ganancia, nota, gustó, porque dice, ¿cómo nota? ¿Cómo nota una mujer que su ganancia es buena? ¿Cómo nota? ¿Cómo gusta? ¿Cómo tiene el gusto? ¿Cómo sabe que su ganancia es buena una mujer? ¿Cómo sabe? ¿Qué es lo que le gusta a una mujer? ¿O cómo nota que la ganancia es buena? ¿Cómo están sus hijos? Y su casa. Amén, El amén, esposo. El esposo y amén. los hijos. ¿Cómo están los hijos? ¿Cómo está su casa? Nati, ¿cómo Por nota? el ¿Cómo aroma está de el la casa. esposo? Por el aroma de la casa. Interesante, o sea que, Y ¿y qué más? por el aroma y el gusto. Por el aroma y el gusto. Y sabe que es bueno, ajá. ¿Por qué más? Dices, ¿cómo notas? ¿Cómo notas que tu ganancia es buena? ¿Cómo? Bueno, ¿cómo le digo, Marquito?
como le digo, aparentemente uno piensa que está bien, pero el Señor a veces le sigue mostrando, por ejemplo, cosas de la casa de uno o áreas de la casa de uno que faltan limpiar, por ejemplo. Ya, Entonces la perfecto. fidelidad de Dios para seguir limpiando, porque siempre hay áreas, ¿no? Eso me pasó Entonces, anoche justamente. Ajá. entonces, yo te pregunto, ¿esta mujer virtuosa se pasa limpiando o qué se pasa? O, Dios en esta mujer, ¿qué hace? ¿Le pasa limpiando o qué le pasa haciendo en esta mujer? En la perezosa. 38:18. Ella gusta que su ganancia es buena. Entonces, Dios en ella está actuando. Eso es lo que dice, ¿verdad? Yo tengo otra versión. ¿Qué Ah, tienes? Dice el 17, dice, ciñe de Dice, fuerza sus ya. lomos y esfuerza tus brazos, que ve que van bien sus negocios y su lámpara no se apaga de noche. Ve que sus negocios van bien. ¿Cómo ve que sus negocios van bien? Eso me gustaría saber. ¿Cómo ve que una mujer que van bien los negocios? A ver, dígame, Nati. En mi caso, porque se abren las puertas y se En su caso, concretan, muy bien, en su caso porque se abren las puertas. ¿Cómo y se ve? concretan. Y se concreta. Yo, yo quiero opinar. ¿Por justicia? Claro. Por justicia. Muy interesante. Entonces, ¿cómo ve? ¿Cómo vas ve? Perdón. Entonces, una mujer puede ver, mujer puede escuchar, Puede pero gustar. una mujer puede gustar. Por eso este verso 18, ¿qué le gustaría que diga usted la Biblia? Ve, mira, escucha, siente la ganancia. ¿Qué le gustaría hacer usted con la ganancia? ¿Qué le gustaría? ¿Le gustaría verle la ganancia? ¿Le gustaría escucharle la ganancia? ¿Le gustaría percibir la ganancia? ¿Le gustaría oler la ganancia? ¿O le gustaría gustar la ganancia? ¿Qué opina? ¿Qué le gustaría? Gustar la ganancia. Buscar la ganancia. Pues a Dios justamente le interesó que en lugar de que vea, guste. Porque cuando gusta, ¿qué pasa cuando gusta? Sabe si tiene buen gusto o mal gusto. Si usted ve, si usted escucha, a veces no sabe, pues, porque incluso usted ve, pero el rato que gusta, ese es el asunto. El rato que gusta, ve, ¿usted qué va a ver? ¿El gusto de Dios o el gusto propio? ¿Cuál es el gusto de Dios? El gusto de Dios siempre, ¿a qué gusta Dios? Pregunta, y claro, entonces por eso, mire, en los cielos, ¿qué se hace? ¿Qué hacen ellos? Miran, ven, escuchan, sienten, piensan, creen que, o gustan. ¿Qué le parece? Gustan a novia y a novio. Gusta. ¿Ah? Por ejemplo, ¿qué comen, qué comen en los cielos? Palabra. ¿Qué comen? Comen, Palabra. y cuando comen, ¿qué es lo qué es lo que más perciben ellos? Si comen la palabra, entonces, qué bonita la palabra. ¿Qué es lo que más perciben? El espíritu. El espíritu. Por eso en el cielo, ¿qué se come? Es dulce como la miel la palabra. Entonces en el dulce, en el cielo se come dulce. En el cielo, ¿qué se come? En el cielo se come dabar. En el cielo se come pan del cielo. El verdadero pan del cielo. Por supuesto. Y entonces el verdadero pan del cielo, ¿a qué sabe? A todos, A Cristo. A Cristo. Entonces sabe a todo, menos a pereza. Entonces, ¿Satanás come o no come? Claro. Claro. Pan de Entonces, Pero no pereza. el pan del cielo. Pan de entonces, ¿qué? pereza. Pan de pereza. Por eso Entonces, le ofreció pan a Cristo, ¿no? por eso le ofrece pan de pereza, pues, un pan perezoso. Así que, entonces, si en el cielo se come, ¿usted qué tipo de pan come? Y en la tierra. Entonces, si come ese pan, ¿qué tipo de pan da?
Si comes pan de pereza, En la das pan de tierra pereza, pues. Por se supuesto. come pan de angustias. Pan de angustias, pan de dolor. ¿Qué pan, qué más, qué otro pan ha comido? Pan de aflicción. ¿Ah? De temor. Pan de temor. Pan de conflicto. ¿Qué más? Marquito, Pan de afanes. Marquito, si el pan correcto abre los ojos, hay pan que ciega. Eso me he preguntado siempre. Es que mire, es que ese es el asunto. Por eso por eso es lo que le está diciendo. Ella nota que su ganancia es buena. Entonces, ella come, a ver, ella gusta. Entonces, el gusto, para gustar, ¿qué necesita? Necesita de la boca y necesita del olfato. Esa es la situación. El gusto está determinado por la nariz y está determinado por la boca. Y todo eso, desde el buen gusto y del mal gusto, pues lo que usted ingiere como dice después usted da. Entonces, si tiene un mal gusto, su lengua le va a jugar la mala pasada. ¿Ya? Entonces, porque su lengua le va a decir qué alimento tiene su corazón. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Claro, pero habla y habla la lengua. ¿Y de la lengua qué sale? De la lengua sale el aroma, digamos así. Exacto, sale el aroma del gusto. El aroma Al del gusto. gusto o el buen gusto. Claro, exactamente. Por eso De le la dice, lengua también sale vida o muerte, Marquito. sale gusto. De la lengua sale gusto. Ese es el asunto. De las lenguas sale lo que usted gustó. Si usted gustó vida, ¿qué va a salir de la lengua? Vida. Entonces, por eso el 18 dice, ¿cómo nota que su ganancia es buena esta mujer? ¿Cómo gusta que Entonces, ¿qué hace Dios? ¿Qué está Porque la haciendo lámpara Dios? no se apaga. Entonces, ¿qué está haciendo con esta persona Dios? ¿Qué hace Dios? Porque esta persona le está... Le dé el buen gusto. Entonces, Ella asesina y Dios así. entonces La por eso decía, levanta. entonces por eso decía con Gis, a esta persona Dios no le está cambiando cada rato, no le está limpiando a cada rato. A esta persona Dios le está dando espíritu, ¿para qué? Para cambiarle el gusto y para que a través del gusto sepa el buen gusto y el mal gusto. Entonces, esta mujer es de buen gusto o de mal gusto. De buen gusto. Buen gusto. De buen gusto. Aquí. ¿Y cómo? ¿Y cómo nota que es de buen gusto esta mujer? Porque su A, lámpara no se apaga. No se apaga la lámpara, no se apaga. a través de su ganancia. Espíritu. Ujú. Entonces, ¿cuál es la ganancia de esta mujer? ¿Qué ha ganado esta mujer? La viña correcta. Entonces, esta mujer no ha ganado puertas abiertas. Esta mujer no solo Ha eso, ganado el tesoro. Está en los negocios de su padre. está en los negocios de su padre. Por esto, mire, la ganancia, ¿quién da la mejor? Entonces, ¿quién da la mejor ganancia? El que tiene el mejor tesoro. Exacto, el que tiene, exactamente, el que tiene el mejor tesoro. ¿Quién da la mejor ganancia? El que tiene el mejor tesoro. Súper bien. Entonces, el que tiene el mejor tesoro recibe buena ganancia y da buena ganancia. ¿Quién tiene buena ganancia? ¿O cuál es la mejor ganancia? ¿Cuál es la mejor ganancia para usted? La que sabe gustar, sabe que La que sale del tesoro del corazón Y del es la padre. vida. Exacto. La Entonces, ganancia de la vida. por eso, mire, vámonos a Proverbios. Proverbios 3:13. Ahora vamos con los hombres. Proverbios 3:13 y 14. Ahí está lo que yo decía, la sabiduría. Entonces, ¿qué tal su buen gusto, Natalia? Ya que ahí está como usted decía. ¿Qué tal su buen gusto? ¿Cuál era su buen gusto? ¿Cuándo nota que su ganancia es buena, Nati? Cuando se obtiene sabiduría. No. No, Usted lo que dijo,
Lo que dijo su lengua. ¿Qué era que dije? ¿Cómo que era que dijo? Clarito dice, ¿cuándo nota que, cuando gusta que ha tenido una buena ganancia? ¿Cuándo nota que tenía una buena ganancia? ¿Cuándo? ¿Qué En era? el espíritu. Dijo que cuando se abrían las puertas. Cuando Cuando se me se... abren las Gracias, puertas de Jimé, perdóname. cuando se me abren las puertas de mi negocio, dijo. Entonces, No, ¿cuál es? cuando se abren las puertas y se concretan, eso Y se dije. concreta, por eso de Sí, su, así dije, así dije, y sí, se sí. concreta. Ahora, note su ganancia y note la ganancia de aquí. ¿Cuál es la ganancia de aquí? ¿Cuál es la ganancia? Sabiduría, o sea, en el proverbio usted dice, bienaventurado el hombre que 3 y haya 14. sabiduría, dice. 13 me dijo, 3 y 14. ya, dice, bienaventurado el hombre que haya sabiduría y obtiene la inteligencia, porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata y sus frutos más ricos que el oro refinado. Entonces, vamos con la mujer. Bueno, ¿cuándo la mujer? Volvemos a la mujer. ¿Cuándo nota que su ganancia es buena? Con los hijos, Ot- el marido y su Otra casa. vez, otra vez. ¿No era eso lo que dijo? No, pero vea lo que está diciendo. Dice, ¿cuándo es buena la ganancia? ¿Cuándo? Cuando hay sabiduría. Así. Ajá. Sí, Entonces, ¿cuándo usted nota que su ganancia es buena? Cuando hay espíritu, cuando hay sabiduría. Mm. ¿Cuándo? Cuando hay unidad, porque está diciendo, mire, está hablando de los dos. Está hablando de que si la mujer nota, si la mujer sabia, ¿cómo cree que era su marido? ¿Qué era su marido? ¿Quién era el marido de la mujer sabia? Ya, Un hombre sabio. el marido de la mujer de Proverbios, el marido de la mujer de Proverbios 38:18. ¿Cómo era el marido de la mujer? Es el que se sienta a la 31:18. puerta. 31:18 era Martín. Sí, por eso, 31:18. Entonces, ¿cómo es el marido? Dos cosas. Dos cosas. Si la mujer nota que es buena, ¿cómo es el marido? La mujer tiene una cosa, pero el marido tiene dos cosas. ¿Cuál? Primero La de Sacerdocio. Claro, exactamente. Y, y resulta ser, que el marido y el sacerdocio tiene la sabiduría y el entendimiento. ¿Qué es sabiduría? a la ¿En, mujer. en dónde? Entonces vamos con sabiduría y entendimiento. ¿En dónde nota que la sabiduría en dónde nota que la sabiduría tiene buen gusto? ¿En dónde? En la mujer. En la mujer, ¿verdad? ¿Y qué hace la mujer, una mujer sabia? Es sabia. Edifica. Edificar su casa. Entonces, por eso, entonces, ¿qué está percibiendo esta mujer? ¿Cuál es el buen gusto de esta mujer? El buen gusto. El buen gusto, lo que está oliendo, lo que está percibiendo, lo que está probando, es, mire, Dios está edificando la casa y yo estoy edificando la casa. ¿Y qué hace con el buen gusto esta mujer? Separa el mal gusto, porque cada vez que ve un mal gusto, cada vez que ve unos cimientos flojos, cada vez que ve goteras, ¿cuáles son las goteras, por cierto, Chus? ¿Cuáles son? Las mujeres las goteras, ¿cuáles son las goteras? ¿En dónde se Las ven las goteras? rencillosas, las mujeres Exacto. rencillosas. ¿En dónde más se ven las goteras? ¿En dónde más se ven las goteras? ¿En dónde? Al gusto. No, en los ojos, en los ojos. ¿Cómo son cómo son las mujeres? ¿Cómo son las mujeres? Lloronas. Exacto. Ah, ¿le parece chiste? ¿Quiere que vaya al versículo? No voy a ir al versículo, pero eso está ¿o quiere que vaya? No, Vaya no. nomás, Marquito. Vamos nomás, porque usted lo ha pedido. Vamos a
Eclesiastés 10:18. Versiones. Eclesiastes, ¿cuánto dijo? 10:18. Ya. Otro concepto. Ahí les quiero ver. Dice, Por la por la pereza pereza, se cae la techumbre y por la flojedad de las manos se llueve la casa. Si ve, hay que corregir. Vamos, Sergio, con tu versión. era tal cual idéntico. Otra vez. Igualito, entonces otra versión. Sí, igualito. ¿Ya? ¿Por la qué? Por la pereza Pereza, se cae la techumbre. se hunde el techo. ¿Y esto? Yo tengo otro. Por causa del ocio se viene abajo el techo y por la pereza se desploma la casa. Se desploma, no. Otra Por la versión. flojedad de manos también dice, por la flojedad de las manos. Claro. ¿Qué pasa por la flojedad? Entonces, ¿cuál mano está floja? Gis, ¿qué más tienes? Por la flojedad de las manos, léelo, por favor. Lo que pasa, Marquitos, que no puedo leer porque si es que leo ahorita ya no le puedo responder enseguida porque tengo en el mismo celular, disculpe. Ok, no, perfecto. Entonces, lo que le estoy diciendo es que hay un efecto en la parte superior y hay una versión que habla de las goteras, pero lo que realmente habla es de la tristeza, lo que realmente habla es de llanto. Es decir, se da cuenta lo que hace la negligencia, lo que hace la pereza. La pereza produce goteras, produce derrumbamientos, afecta a la construcción y eso produce llanto. Eso es lo que le está diciendo estos versículos. Entonces, ¿cómo va a percibir? Entonces, ¿qué tipo de espíritus es lo que está percibiendo esta mujer? ¿Qué tipo de espíritus es lo que está gustando para que se venga abajo todas estas cosas? ¿Qué tipo de sabiduría es? Entonces, por eso a eso comentábamos. La sabiduría está en la edificación. Y la sabiduría y el entendimiento está en el sostenimiento, en el levantamiento de la edificación. Exactamente. Entonces, ¿en dónde usted ve la edificación? En la sabiduría y en el entendimiento. Si bien es cierto, la sabiduría edifica, pero la sabiduría es la sabiduría es lo que tiene el fundamento. Pero ¿qué es la que tiene el sostenimiento? Porque el momento que no haya inteligencia, ¿qué pasa cuando no hay inteligencia? Cuando no hay entendimiento, ¿qué pasa con la edificación? Se va hunde. abajo. Se hunde. Entonces va de la mano estas dos cosas. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo esta mujer? Alumbrando de día y de noche. ¿Y a quién está alumbrando? Exacto, está alumbrando de día y de noche. ¿Y a quién está alumbrando? A su casa, a su edificación. Entonces, ¿en dónde está notando? ¿En dónde está notando? ¿En dónde está el gusto de ella? Está notando que las cosas, ¿en dónde sabemos que esta mujer tiene buen gusto? Esa es la palabra. Yo pienso que en el sacerdote. En el sacerdote, en el sacerdocio de él. ¿Y en qué más? En el sacerdocio de ella. Y en la lámpara, que siempre está. Yo le pregunto, claro, yo le pregunto, entonces, ¿quién enciende las lámparas? Marquito, perdón, ¿y el techo no viene a ser como la cobertura? Claro, viene a ser todo, viene a ser toda la cuestión de su memorial, toda la cuestión de ser cabeza, esa es la palabra. La edificación, ¿cuál es la cúspide de la edificación? La cúspide de la edificación. La piedra angular que es Cristo. Que es la cabeza. Es la cabeza. Entonces, ¿qué tipo de espíritu está percibiendo una mujer que no sabe percibir cuál es su ganancia buena?
¿Ya? Entonces, lo que Dios le está haciendo, le está diciendo a lo que le está diciendo a esta mujer, dice, lo que siempre voy a hacer, a través del Espíritu, te voy a cambiar el gusto, porque resulta ser que tú eres la sabia de la casa, tú eres la sabia y la sabia, pero tu problema, ¿cuál es? Tu problema es del mal gusto. Entonces, si tu problema, el problema de las mujeres, ¿cuál es? El problema de las mujeres es el mal gusto. ¿Sí? Sí. Ya. ¿Por qué el problema de las mujeres del mal gusto? Es un problema de fuentes, es un problema de vida. Cada mes, las mujeres, ¿qué tienen que hacer? Tienen que cambiar de qué? Tienen que Purificar su fuente. purificar su fuente. Y el momento que purifican su fuente, obviamente, ¿qué cambian? Cambian el gusto, incluso cambian el aroma, cambian cambian el perfume. Entonces, si purifican, ¿a qué va a oler una mujer purificada? A incienso. A oler, va a oler. ¿Y a qué va a gustar una mujer purificada? ¿Qué va a gustar? Va a A gustar. mirra. Va a oler a perfume, exacto, va a oler a espíritu, va a oler a vida. Entonces, lo que hace, claro, lo que hace una mujer es, exacto, una fuente, una sangre contaminada, una fuente vieja, cambiada cada mes por su propio sacerdocio, acercada al santuario, comienza a percibir que lo que pasó, eso tiene que dejar atrás y comienza a percibir que su ganancia es buena. ¿Y cuál es su ganancia? Ahora sí, dígame, ¿cuál es su ganancia? Su ganancia es su esposo. ¿Cuál es su ganancia? Entonces, ¿cuál es su ganancia para las mujeres solteras? El novio. El novio, Cristo. Entonces, su ganancia es Cristo. Entonces, ¿cuál es la ganancia para una mujer casada? Igual Cristo. El novio. Entonces, ¿qué tipo? Igual el novio, gracias, Jimena, igual el novio. Entonces, cuando el novio huele bien, ¿qué va a pasar con la novia? Huele bien. También huele. También huele bien. Y tiene buen gusto. Y exacto, entonces cuando huele bien y tiene buen gusto, va a decir, tengo buen gusto y estoy oliendo a lo que debo oler y estoy viendo que yo tengo que cada mes, en lugar de barrer, en lugar de bañarme, en lugar de limpiarme, ¿qué tengo que hacer cada mes? Edificar. Cambiar de gusto, edificando. Gracias. Ahí nos entendemos. Ahí nos entendemos. Sí, por eso tenemos tantas mujeres que Marquito, ¿qué pasa cuando Dios nos muestra que debemos limpiar alguna entrada de nuestra casa? Es decir, alguna entrada. Yo soñé anoche de una entrada principal que tenía que limpiar. ¿Qué significa eso? significa que primero tienes que cambiar de gusto para que cuando limpies, lo que venga sea un olor nuevo, porque si no limpias, si solo limpias, ¿qué pasa si sigues teniendo un mal gusto? ¿Qué pasa? Ensuciarse otra vez. ¿A qué huele una casa sucia? Horrible, horrible. ¿A qué huele una casa sucia, Jimena? Dígalo, por favor. A un mal gusto, pues, No, espíritus. exacto. Huele a siete espíritus Espíritus inmundos. Huele a 7 espíritus inmundos, sabe a 7 espíritus inmundos. Entonces, repito, Gis, entonces, ¿qué prefieres tú? ¿Tener un buen gusto o barrer la casa? ¿O sacarles a esos 7 espíritus? Sacarles, pues sacarles. Ay, ¿y qué pasa si la del mal gusto eres tú? ¿Qué van a hacer esos 7 espíritus? Me imagino que han de regresar, ¿no? ¿Por qué regresan? ¿Por qué regreso a la casa de quién? Ay, no sé cómo deshacerme de eso, Marquito. A veces Porque encuentran la casa limpia y vacía. Porque, Del mire, perezoso, de la Estás perezosa. en un hospedadero. vamos a los 7 espíritus, ¿sí no? Mateo, Lucas. Vamos con Mateo.
Dice, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, pasa por lugares áridos buscando descanso y no lo halla. Entonces, ¿qué dice? Dice, volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega la encuentra desocupada, barrida y arreglada. Entonces va entonces y toma consigo otros 7 espíritus más depravados que él, y entrando moran allí, y el estado final de aquel hombre resulta peor que el primero. Así será también con esta generación perversa. Pregunto, ¿por qué salen los 7 espíritus? Porque cambia de gusto. ¿Y por qué vuelven los 7 espíritus? Porque solamente era por un momento. Porque limpia, porque barre, Porque es una mujer afanada. Porque es una mujer afanada. ¿Por qué va? ¿Será que se apaga la luz que uno enciende? No está encendida el espíritu. Exactamente. Entonces, ahí mire. ¿Quiénes son? Pero está... vámonos a Lucas, que me parece más chévere. Vamos a Lucas. Porque esto está dentro. Cuando Lucas, ¿qué me quitó? Lucas capítulo 11. Ya, si con esto no me explico y vamos a orar. Dice, 11:24, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, pasa por lugares áridos buscando descanso, y al no hallarlo dice, volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega, la encuentra barrida y arreglada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrando moran allí, y el estado final de aquel hombre resulta peor que el primero. ¿Verdad? ¿Y qué pasa luego? ¿Qué dice? Que se levantó el mal gusto. Que se levantó el mal gusto. Dice, se levantó el mal gusto. Vamos con Lucas mismo. Sucedió que mientras decía estas cosas, una de las mujeres en la multitud alzó la voz y le dijo, dichosa la matriz que te concibió y los senos que te criaron. Se sintió aludida. Pero él dijo al contrario, dichosos los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Entonces, echar demonios versus el mal gusto y el buen gusto. ¿Este hombre tenía un buen gusto o un mal gusto? Mal gusto. Pastor Marquito, una pregunta. ¿Esto no puede ser similar a la semilla que creció con los espinos? Igual de aplicable. Sí. Porque es la palabra y envuelve y los espinos tapan la palabra. Pues, o sea, la semilla. Sí, lo que todo está diciendo es que lo que Dios está diciendo es si no cambian de gusto, no cambian de espíritus. Así la casa esté barrida y arreglada. ¿Por qué? Porque ¿qué le falta todavía a esta casa? A esta casa le falta buen gusto, a esta casa le falta aroma, a esta casa le falta olor, a esta casa le falta gusto. Entonces, lámpara. Le falta, por eso le falta espíritu, le falta lámpara, le falta lámpara. Entonces,
Los luz. espíritus, el rato que les falta luz, el momento que los espíritus llegan, ¿quién les deja entrar? ¿Quién les dejó entrar? Uno mismo. Uno mismo. Uno mismo. ¿El hombre o la mujer? La mujer. La mujer. Y por eso, mire, en el 11 sale, en el 11:27. Pero también el hombre, Marquito, porque el hombre tiene que guardar la puerta. Por supuesto, pero no, o sea, a eso voy, que que es un asunto, el asunto de buen gusto es el asunto de los novios, pero el asunto del mal gusto también, y el asunto del mal gusto es un asunto, nuevamente, es un asunto de sabiduría, y esto y es un asunto de pereza. ¿Y en dónde pega la pereza y la sabiduría? ¿En dónde pega, perdón, en dónde pega más fuerte la pereza y la sabiduría sin inteligencia? ¿En dónde pega más fuerte? Pega en las mujeres. ¿De acuerdo? Y después de esas mujeres, ¿qué tipo de pan dan? Un pan de pereza. Entonces, yo le pregunto, si entraron nuevamente los espíritus, ¿quién fue el perezoso? La mujer. Los dos. Pero ¿quién dio pan de pereza? ¿Quién le dio pan de pereza a ese hombre? ¿Y quién se dio ese pan de pereza? A la mujer. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿La mujer qué tenía que hacer? Cambiar de gusto. Entonces, Gis, aquí está el ejemplo. Ellos barrían, ellos limpiaban, ellos sacaban de demonios. ¿Qué te parece? Claro, claro. Ya, ¿y el mal gusto? Sí. Claro, eso no sacaban. Seguían en lo mismo. No, entonces exactamente, ellos, mire, por eso sacaban demonios, hacían todas las cosas, pero ¿qué tan perezosos eran ellos? Bien perezosos. Bien. Afanados. Exacto. Y ahora, ¿y qué tan afanados eran ellos? Bastante. ¿Cuántas horas al día trabajaban? Muchas. Hasta en la noche. Sacrificado. Hasta en la noche, sacrificado. Toda la noche. Sacrificadísimo. ¿Cuánto lloraba esa mujer? ¿Cuántas goteras tenía esa casa? Muchas. Muchas. ¿Cuánto lloraba ese hombre? ¿Cuántas goteras tenía? Muchas. Muchas, ¿verdad? Sí. ¿Qué tan fuerte estaba el techo? ¿Qué tan fuerte estaba el memorial? ¿Qué tan fuerte estaba su posición de hijos? Y sin embargo, ¿por quién expulsaban los demonios? Pregunta, ¿por quién expulsaban los demonios? ¿Por quién se expulsan los demonios? ¿Por quién expulsaban los demonios? Es decir, estas personas, ¿eran creyentes o no eran creyentes? Sí. Eran creyentes. Eran creyentes, si no, Satanás no se va, eran creyentes. Pero Eran creyentes y por eso mismo Jesús les dijo, pero nosotros en tu nombre expulsamos demonios. Pero Jesús les dijo, fuera de mí, porque no porque hayan echado demonios, están conmigo. Pero no, yo le quiero que en este contexto. Entonces se levanta una mujer y le dice, qué buen gusto que tienes. ¿Sí? 11:27, si no, ya. Le quiso llevar de nuevo a Nazaret. Le quiso llevar al mal gusto, le quiso llevar a Nazaret, le quiso llevar donde su mamá. Al huerto de hortalizas. Y ya, le quiso llevar a las puertas, pero dice, a que se abran las puertas. ¿Y él qué dijo? Al contrario, ¿quiénes son los que tienen buen gusto? ¿Quiénes tienen buen gusto? Los que tienen la palabra de Dios. La palabra. O sea, los que tienen el buen gusto. Gustan la palabra. A ver, espérense, los que gustan, porque cada vez tienen un Dios que vamos al Shabbat, si no, vamos al Shabbat.
Shabbat dice, vamos al Shabbat. Shabbat, las lámparas encendidas. Vamos a Proverbios. ¿Tengo cuántos? Tengo pocos minutos. Vamos a Proverbios. Proverbios 31. No se apaga, no se apaga, no se apaga, no se apaga de noche su lámpara. ¿Ya? Entonces, la pregunta es, ¿quién enciende la lámpara? El espíritu, Marquito. El que tiene buen gusto. Gusto, es una... El gusto. Entonces, ahorita, Dios está encendiendo la lámpara y no se apaga. No sé por qué. Rapidito, y de ahí hacemos el Jeremías 17. 17. Vamos al Shabbat, para ver otra connotación del Shabbat. ¿Qué es el Shabbat? ¿Para qué es el Shabbat? Jeremías 17, 19, del 19 en adelante, dice: Así me dijo Jehová, ve y ponte a la puerta de los hijos del pueblo por la cual entran y salen los reyes de Judá y asimismo en todas las puertas de Jerusalén. Escucháis la palabra del Señor, reyes de Judá, todo y todo Judá, los que habitantes de Jerusalén, que entráis por estas puertas, a quien le gustan las puertas. Así dice el Señor: guardaos por vuestra vida de llevar carga en día de reposo y de meterla por la puerta de Jerusalén. ¿Qué tipo de cargas? Bueno. La todo. carga del trabajo infructuoso. Amén. Afanado. Amén. Usted lea esto. Usted, exacto, usted lea esto. Ve, Jeremías, entonces si ve que ahí tiene sentido. Entonces, el día, el Shabbat, ¿qué trabajo es el que es Shabbat? Diferenciar el trabajo, diferenciar el afán, con diferenciar, obviamente, el gusto. Es cuestión de gusto. Mire, verso 17, 27. Pero si no me escucháis en cuanto a santificar el día de reposo y traéis carga y entráis por las puertas en el día de reposo, entonces prenderé fuego a sus puertas que se consumirá los palacios y no se apagará. ¿Cuál fuego no se apagará? El fuego extraño. Pero ya ve que ahí sí se puede entender bien, ahí sí se entiende lo que es Shabbat. Entonces, ¿el Shabbat qué es? El verdadero fuego y el verdadero trabajo. El verdadero, gracias Jimena. Entonces, mire, escuche, Levítico, esto es orden. El fuego se debe mantener encendido continuamente en el altar y no se apagará. ¿Ya? Entonces, esto es una cuestión de fuego y esto es una cuestión de altar. ¿Y cuándo? ¿Qué pasa? Entonces, ahora sí me entiende. ¿Qué pasa cuando se apaga el fuego correcto? Cuando se apaga la lámpara correcta. ¿Quién viene? Viene el fuego extraño. Y con el fuego extraño, ¿quiénes vienen? Los 7 enemigos. Exactamente. Y todo esto, ¿por asunto de quién? Por asunto de alguien llamado, de algo llamado sacerdocio, de algo llamado, de alguien o de algo llamado inteligencia y sabiduría, de algo llamado gusto y de algo llamado ganancia. Entonces, cuando está el espíritu, cuando hay el gusto correcto, ¿cuál es la ganancia? La ganancia es verle a mi esposo, a Cristo Jesús,
verle que yo le estoy dando el olor agradable, verle que mis olores desagradables, mis espíritus desagradables, mi olor a muerte, mi olor a llanto, eso ahí Él ha venido para cambiarme y yo le devuelvo un aroma agradable. Y con eso lo que estoy diciendo es que no se apaga y en lugar de dar un trabajo infructuoso, en lugar de dar esos pensamientos, en lugar de hacer eso que he aceptado, he virado, he visto el Espíritu y a través del Espíritu he tenido 7 lámparas encendidas y a través de esas lámparas encendidas mi semana ha sido que la semana que es, la semana no es una cuestión de barrer, la semana es una cuestión de buen gusto. ¿Por qué? Porque el Shabbat ¿qué es? Es el día del buen gusto. Aleluya. Aleluya. Pero para eso tenemos que, si ve, no ver lo que dice la lengua nomás. O sea, en 10 minutos, en 10, 15 minutos, antes de empezar todo esto, si ve, qué tal, qué buen gusto. Hablando del COVID, hablando de lo que pasa en todas partes, hablando de lo que pasa. Y nuestro buen gusto. Hasta que llega Shabbat y nos dice que cuidado metas fuego extraño. No metas fuego ni en tu vida, ni en tu casa, ni en el novio, ni en tu huerto. ¿Por qué? Porque Dios está cambiando después de ese mal gusto. Y entonces, ahora sí yo le puedo preguntar en estos minutos. ¿Qué buen gusto ha metido Dios en esta semana en su vida? Pues, ahora sí podrá decirme algo coherente al buen gusto. ¿Qué buen gusto ha habido? ¡Qué buen gusto! La Lili. paz. La paz no es la paz no es un buen gusto. ¡Qué buen gusto! El sembrar un aroma diferente. El cambiar, exactamente. ¡Qué buen gusto! Entonces, para mirar el buen gusto, entonces ahí yo veo qué pan me está dando Dios y qué pan yo estoy dando. Para que este Shabbat sea, entonces el Shabbat es un Shabbat de buen gusto. Y por eso decía, si usted completa el Shabbat de buen gusto, ¿qué va a pasar? ¿Qué hace con el buen gusto después del Shabbat? Tiene que seguir el buen gusto. A eso es lo que me refería el martes. Entonces, el buen gusto le lleva al buen gusto. Por eso, nosotros siempre hemos visto, para nosotros, el primer día de la semana es la traducción del buen gusto del Shabbat, pues. Así que eso lo vamos transmitiendo. Y por eso, para el mundo, el domingo es un día de ¿qué? ¿Qué es el domingo? ¿De buen gusto o de mal gusto? De mal gusto, pues. Para las Es multitudes. el día del sol. Es el día del descanso, es el día del sol. ¿Es el día de qué? La pereza. Es el día de la pereza, exactamente. Y entonces, el domingo para nosotros, ¿cuál es? ¿Es el día de qué? Levantarnos el primer día. Levantarse. Claro, es el día de levantarse. Y por eso unir el Shabbat con el domingo, eso es buen gusto. Pero usted llega al sábado, ¿cómo llegamos al Shabbat? ¿Cómo estamos? ¿Cuál es la peor carga? ¿Cuál es la peor carga? ¿Cuál es la peor Marquito, se me cortó. Repita lo que dijo. A ver, lo que resumimos es que, lo que estamos resumiendo es, ¿cuál es la peor carga del Shabbat? Meter el mal gusto, meter fuego extraño, meter cargas, meter yugos que son espíritus, que son trabajos inútiles, que son afanes. Ese es el peor mal gusto. ¿Y cómo termina usted el Shabbat? ¿O cómo llega el Shabbat? ¿Y qué quiere en el Shabbat usted? Cuando viene con todas esas cosas. ¿Qué quiere hacer? Lo que quiere hacer es barrer, limpiar, sacar. ¿Pero qué es lo que debería hacer? Cambiar el mal gusto, pues. Cambie del mal gusto, pues. Toda la semana.
Y todavía más la mujer, por eso la mujer es la portadora, es la fuente, la mujer es la fuente del buen gusto y del mal gusto, ¿sí o no? Porque cada mes tiene la oportunidad de purificarse en el buen gusto o de quedarse en su mal gusto. ¿Cómo se purifica la mujer en el buen gusto? En el sacrificio. No, en el perfume. En el perfume. ¿Ya? ¿Alguna pregunta para este Shabbat entonces? ¿Quién le dio el mal gusto a usted? Otra. Pero ¿qué es lo que tiene que darle usted? ¿A quién tiene que? ¿A quién? Entonces, otra pregunta que es importante. ¿A quién se le da el buen gusto? A los hijos. A los hijos del pan. Pero el buen gusto, ¿a quién se le da? Al novio. Al novio. Al novio, algún novio. Entonces, ¿quién le da el mal, quién le da el buen gusto a usted? ¿Quién le da el buen gusto? El novio. Mi novio. Amén. Entonces, ¿quién da el mal gusto? Lo que decíamos. Una mujer. Mire, la mujer, por eso dice, salió una mujer de la multitud con tan mal gusto que dijo, tu mamá es la que te da el buen gusto. Chus, complicado. Entonces, ¿quién da el mal gusto? ¿El mal gusto quién da? La mamá. ¿Quién más da el mal gusto? Las mujeres de la multitud. Las mujeres de mal gusto. Las mujeres cualquiera. ¿Quién más da el mal gusto? ¿Quién da el mal gusto? Las lloronas. ¿Quién más da el mal gusto? Ahora sí quiero ejemplo. Las rencillosas. Las rencillosas. Las perezosas. Las perezosas. Las preocupadas. Las afanosas. ¿Quién más da el mal gusto? Cualquier mujer que no tenga la lámpara encendida. Pero demos ejemplos. Las habladoras. Las sacrificadas. Las sacrificadas. Las que saben de todo menos de buen gusto. ¿Quién más da mal gusto? No hay mujer añejo. Las viejas. ¿Quién más da mal gusto? Las viudas. ¿Quién más da mal gusto? Las vírgenes. ¿Quién más da mal gusto? Las barredoras. La lengua larga. Ahora cambiemos. ¿Quién da buen gusto? Lina, ¿quién da buen gusto? Las prudentes. Las novias. Las novias, ¿quién da buen gusto? Las que la prudencia se mide en la lengua. Muy bien, ¿quién da buen gusto? Un minuto, ¿quién más da buen gusto? Sabias. No hay aquí sabiduría sin edificación. Las edificadoras, ¿quién más da buen gusto? Las que llevan la lámpara correcta. Exacto, las encendidas, las que llevan el espíritu correcto, las que llevan fuego correcto. ¿Quién más dan buen gusto? Las que tienen el aceite. Exacto, y para tener el aceite, el aceite es para encender lámparas, no el aceite es para brillar nada más. Las levantadas. No las para levantadas, cocinar, exacto, no para ser cocineras, gracias. Las levantadas, ¿quién más da buen gusto? Las incensadoras. Deme buen gusto, deme un buen gusto, pues, alguna de las mujeres que no ha hablado. Mayra Madera, deme un buen gusto. ¿Quién da buen gusto? No. Erika, ¿quién da buen gusto? Las incensadoras. Exacto. No las barredoras, sino las llenadoras. No las destruidoras, no las buscadoras, sino las que encuentran. No las que están las con que un montón tienen huerto. Las que tienen huerto. ¿Se da cuenta? Entonces, Shabbat, por eso, Shabbat, no se va, Dios dice, no se te va a apagar el fuego extraño mientras no cambies de gusto. Entonces,
para quien le resulta difícil el Shabbat va a seguir siendo difícil mientras usted no cambie de gusto. ¿Y qué va a pasar cuando cambie de gusto? ¿Qué va a pasar? Se va a apagar ese fuego. ¿Lo dice Dios o lo digo yo? Dios. ¿Por qué? ¿Cómo lo dice Dios? Nunca se va a apagar tu lámpara, nunca se va a apagar tu fuego, nunca se va a apagar. Entonces, a las multitudes, lo que dijo David, les dijo, esto es cuestión de espíritu, esto es cuestión de buen gusto, y el buen gusto es cuestión de Shabbat, porque el buen gusto es cuestión de fuego, porque el buen gusto es cuestión de lámparas, porque el buen gusto es cuestión de las mujeres, porque el buen gusto es cuestión de lo que estás edificando, porque el buen gusto no está solo en los hijos, el buen gusto viene del novio a la novia y se esparce a la edificación llamada casa. Amén. Amén. Y a los días, para que los días también sean días de buen gusto, que le ayuden a no bajar los brazos, sino que nuevamente vayan a la diestra y guarden el fuego y renueven el fuego. Amén. Amén. Bendecidas por este Shabbat de un sacerdocio, del sacerdocio de la lámpara. Y eso lo tienen ustedes, un sacerdocio, porque el sacerdocio de Dios es un sacerdocio de buen gusto. En el nombre de Jesús, bendiciones y feliz Shabbat en su Shalem. Amén. Bendiciones. Amén.